gracias por la presentación, doctor Víctor. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que para efectos de la presentación vamos a decirle EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como mencionaba Víctor, se considera una de las epidemias del siglo XXI. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene un documento de referencia de mucho respeto, que es el conocido como documento GOLD, que viene de las siglas básicamente de la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Esta iniciativa nació por intereses conjuntos entre la Organización Mundial de la Salud, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Pulmón, Corazón y Sangre. Eso fue en el 2000, cuando salió el primer publicado. Y desde entonces ha ido evolucionando y al momento está conformado por los grandes expertos investigadores del mundo de los 5 continentes, y año a año sacan un publicado. Este es el sitio web de donde está extraída la mayor parte de la exposición. Ustedes lo van a poder encontrar aquí. Y si alguno de ustedes está interesado en la presentación PDF que les voy a dejar, aquí está la dirección electrónica a la cual van a poder solicitarla. Me mandan el correo, me mandan su nombre y con mucho gusto les haré llegar la presente exposición que vamos a iniciar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de acuerdo a este grupo de trabajo que nos presenta una estrategia, más que una guía clínica de diagnóstico y tratamiento, es una estrategia, define la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como en una forma prácticamente descriptiva de lo que es la enfermedad. Es prevenible y tratable. Si desde el principio, desde infantes o adolescentes, educamos a nuestra población, nosotros mismos, nuestras familias, para protegernos de los agresores ambientales, para evitar que lleguemos a fumar, para que aquellos que todavía tienen, trabajos industriales o que todavía cocinan con leña o similares, pues se protejan de la exposición a partículas. Entonces es prevenible y tratable y se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes. Eso desde el punto de vista clínico es importantísimo. Y el primer síntoma del paciente EPOC es disnea. Disnea de lenta evolución, pero progresiva, indetenible. Es entonces síntomas persistentes, y esos síntomas persistentes se deben a una obstrucción, a una limitación al flujo aéreo, es decir, obstrucción del flujo aéreo, el cual es debido a anormalidades de las vías aéreas y o anormalidades alveolares. Y esto usualmente es producido por exposición a partículas o gases nocivos. Es una definición descriptiva, pero nos deja una idea de cómo está la situación. Puntos especiales a remarcar de la enfermedad. El factor principal de riesgo es fumado, es tabaquismo. Ese es el factor principal. En los medios de países de menos favorecidos en su desarrollo, como somos en Latinoamérica y como será la India y muchas áreas de China, por ejemplo, hay también exposiciones ambientales significativas, como la combustión de biomasa, carbón, humo de leña y similares, y también exposición a la contaminación del medio ambiente, que puede contribuir como parte de la génesis al desarrollo del EPOC. Además de las exposiciones, hay factores del huésped que predisponen de forma individual a desarrollar la enfermedad. Estos incluyen anormalidades genéticas, ya la tendencia familiar hereditaria. Luego, el desarrollo anormal del pulmón, el cual que comienza a conceptos actuales en la vida intrauterina. De tal manera que aquel que nace de bajo peso, el que nace de forma prematura, inmadura, o aquel otro que tiene infecciones en su primera infancia pulmonares, va a tener problemas de desarrollo en el pulmón anormal, y esos son daños iniciales en la vida que van a facilitar en el futuro el desarrollo de la enfermedad pulmonar. Y finalmente, una curva acelerada de envejecimiento del pulmón. Tenemos aquí una gráfica
de la conducta del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, en el cual la que está aquí en porcentaje, en la vertical, y en la horizontal la edad. Y sabemos que a eso de los 25 más o menos llega al punto máximo de desarrollo y obtención de volumen expiratorio forzado en el primer segundo en todos los individuos. Y aquí vemos que en eso es un estudio multigeneracional y de muchísimos pacientes involucrados. Fue publicado hace 2 años, 3 años en New England, y vemos que de la población general hay un grupo de gente que llega al desarrollo óptimo muy abajo de lo que la gran normalidad, que está que va ahí por el 70%, llega. Es decir, supuestamente un individuo totalmente sano, que sin ningún problema, la inmensa mayoría tendría que llegar al momento de crecer y madurar el pulmón a este punto. Pero el hecho real es que en la población general eso no sucede. Hay un porcentaje de pacientes que anda ahí por el 30% que va a tener un desarrollo anormal, que va a ser más bajo del que tendría que tener de acuerdo a las tablas de valores normales. Y de ahí, lógico, vienen las curvas de descenso, porque en las curvas de descenso el pulmón empieza a envejecer no más de los 30 años, progresivamente en las curvas de descenso, los que bajan más rápido son los que van a generar los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vean ustedes ahí que esto resulta de los daños en la vía intrauterina, en la infancia primaria, niños expuestos a tabaquismo pasivo, niños expuestos a humo de leña, condiciones similares, y ahí se genera un grupo de pacientes que van a terminar con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros puntos especiales a remarcar de la enfermedad es que el factor de riesgo más importante, dijimos, es el tabaquismo, y esto ya lo vimos, perdón, se retrasó. La enfermedad como tal, desde el punto de vista clínico, puede tener ciertas presentaciones puntuales importantes en las cuales hayan periodos de empeoramiento de los síntomas respiratorios, y eso se llaman exacerbaciones. Y ojo, esos son en realidad como nosotros conocemos a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son aquellos mayorcitos, generalmente arriba de 40 años, y que hacen un cuadro en que van a hacer tos después de un catarro, después de que le cayó la lluvia o algún agresor ambiental. Hacen tos, hacen sibilancias, tienen esputo, y llama la atención al auscultarlo, parece ser, y lo diagnosticamos como una bronquitis. Y el problema a veces cuando empiezan a repetirlo, lo más común que a todo el mundo se nos viene a la cabeza es asma bronquial. Y si bien es cierto que el asma puede iniciarse a cualquier edad, porque así es, la inmensa mayoría empieza en la infancia. Y una buena cantidad de asmáticos van a superar en un 70-80% en la medida crecen en la primera infancia, ahí por los 8 años, y luego en la adolescencia, van a superar el asma, pero el asma les queda en una fase asintomática, pero el paciente asmático nunca se va a curar, le puede regresar. Entonces fácilmente en la edad mayor regresan los cuadros clínicos, y lo primero que se nos trae a la mente es el asma, cuando muchas veces lo que tenemos que buscar es si el paciente tiene agresores significativos, es tabaquista, trabaja en una fábrica donde hay mucha contaminación, humo, partículas orgánicas, inorgánicas, es una señora que desde la infancia tuvo exposición a tabaquismo pasivo o cocinó con leña a su abuelita. Las abuelitas en los pueblos, nosotros vemos ahorita muchos pacientes de 60, 70 años, que las abuelitas en los pueblos les pedían que les encendieran las cabullitas de cigarro que fabricaban las viejitas en sus casas, y ahí comenzaban la exposición a tabaco de forma significativa. Entonces aquellas poblaciones con factores de riesgo y que están arriba de los 40 años, se nos tiene que alumbrar el foco de que la posibilidad más bien es EPOC y no un fenómeno asmático. En la mayor parte de pacientes EPOC hay asociación con enfermedades concomitantes crónicas. Entendamos hipertensión, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus,
osteoporosis, depresión, etcétera. El punto conceptual es que el paciente EPOC, por regla, tiene comorbilidades, otras enfermedades concomitantes, aumentando la mortalidad del fenómeno. Hay publicados donde revisiones sistemáticas y metaanálisis en muchos países que traen en cuanto a la prevalencia los siguientes conceptos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es mucho más alta en fumadores y exfumadores que contra los no fumadores, que comparados con los no fumadores. Arriba de 40 años, más que los menores, es más en hombres que en mujeres, pero aquellas mujeres que hacen EPOC la van a hacer más severa que los hombres por regla general y van a tener un patrón más bronquítico crónico que enfisematoso en forma general. El último conteo grande del 2010 se ubicó en 384 millones de pacientes EPOC en el mundo, actualmente anda por los 400, y la prevalencia global anda en 11.7, en Latinoamérica casi todos oscilamos de 10 a 12%, de tal manera que esa es asumiendo nuestra prevalencia, al igual que otros países de latinoamericanos. 3 millones de muertos anuales por la enfermedad, y para el 2030 se calcula que 4.5 millones van a fallecer por la enfermedad. En la actualidad, en algunos países desarrollados, ya varios países desarrollados, EPOC es la tercera causa de muerte. Y se calcula que para el 2030 en el mundo entero va a ser la tercera causa de muerte después de las cardiopatías y de las neoplasias. Es clarísimo que el EPOC va subiendo paulatinamente en el mundo entero. Es entonces obviamente que tenemos que buscarlas porque las tenemos enfrente. La prevalencia va a aumentar todavía más debido a que en los países en desarrollo, específicamente China y la India, cada vez más hay gente fumadora. Y en los países de alto desarrollo, cada vez los grupos poblacionales aumentan más en edad, viven más tiempo, permitiendo que la enfermedad se desarrolle. Y recientemente en la revista oficial de la Sociedad Americana de Tórax, en julio de este año, hacen una revisión de toda la literatura publicada en el mundo entero hasta este momento con unas cifras muy preocupantes. En el mundo entero, solo el 20 a 30% de pacientes EPOC se diagnostican. Quiere decir, señores, y eso nos pasa a nosotros y nos pasa en el mundo entero, el 80% de pacientes EPOC no lo diagnosticamos. Se nos van adelantando, nuestros ojos evolucionan al empeoramiento hasta que llegan a ser EPOC avanzados con oxígeno y cosas similares, hasta entonces los diagnosticamos. Y la importancia de diagnosticarlos temprano es que en las fases tempranas es cuando el paciente pierde más rápidamente función pulmonar. En otras palabras, diagnosticarlos de forma temprana les va a dar más vida porque vamos a retrasar la evolución de la enfermedad. Y además de que diagnosticamos bien poco el EPOC, resulta que entre 30 a 60% de los pacientes que hemos diagnosticado clínicamente están sobrediagnosticados. Porque todos hacemos diagnósticos de EPOC sin espirometría porque no existe, porque no hay facilidad de tenerla cerca. Y habría que hacer así como en un momento hace, qué sé yo, 30 años no habían electros y hoy hay electrocardiogramas en todas las esquinas, igualmente espirometría tendríamos que tener y tenemos que luchar, y ese es trabajo de todos ustedes, tenemos que luchar por tener espirometría en todos los lugares donde hagamos medicina. El grupo poblacional de EPOC es gigantesco, ya les digo, es la tercera causa de muerte. De tal manera que de los diagnósticos clínicos que se hacen, el 30-60% están equivocados, no son pacientes EPOC los que estamos diagnosticando como EPOC y los condenamos a tratamientos prolongados que los pacientes no necesitan con riesgos de efectos secundarios y similar. No pasa la siguiente diapo. ¿Qué es lo que está pasando? Quizás le falta batería. ¿Qué es lo que le está pasando al paciente EPOC desde el punto de vista patológico? Bueno, tiene inflamación crónica de las vías respiratorias y del parénquima, ya lo dijimos, del alvéolo. Eso va a traer, lógicamente, cambios estructurales.
Esa inflamación crónica significan células inflamatorias. Células inflamatorias significa liberación de mediadores químicos, significa estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo trae un imbalance o desbalance, entre las proteasas, antiproteasas en el pulmón, que quiere decir balancearse hacia la actividad mayor de la proteasa, que quiere decir destrucción pulmonar. Eso está pasando en esa cadena inflamatoria. Al final hay destrucción pulmonar, y con la destrucción pulmonar obviamente vienen cambios fisiopatológicos que van a ser obstrucción de las vías aéreas, obstrucción por fibrosis peribronquial, por alvéolos destruidos, y eso va a tener cambios funcionales espirométricos con cambios obstructivos, cambios que vamos a ver también en la pletismografía, pilas. Y esa obstrucción con atrapamiento aéreo, igualmente va a haber problemas y anormalidades en el intercambio gaseoso, hipersecreción mucosa y finalmente hipertensión pulmonar en los casos más avanzados con hipoxia. Si vemos la siguiente, por favor. Yo creo que todo el mundo maneja el hecho de que un paciente de EPOC significa un poco de cada una de tres cosas: bronquitis crónica, más enfisema, más bronquiolitis obstructiva. En mayor o menor grado, los pacientes de EPOC tienen todo eso. Pero es bien importante saber qué es cada una de esas cosas y cuál es su relación en realidad con el diagnóstico final de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bronquitis crónica se define como la presencia de tos y esputo cotidiana o casi cotidiana durante 3 meses de un año, y eso repetido en 2 años. Esa es una definición clínica. El paciente tose todos los días, 3 meses o casi todos los días de un año, y eso lo repite 2 años seguidos. Eso, el que tenga eso, tiene diagnóstico clínico de bronquitis crónica. Bronquitis crónica significa per se diagnóstico de EPOC. No. Hay muchos pacientes bronquíticos crónicos que no califica porque no va a tener el grado de obstrucción espirométrico que sí requiere el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así que el diagnóstico de bronquitis crónica es un diagnóstico clínico. No necesitamos placa, no necesitamos espirometría, no necesitamos TAC, nada más que la historia ni examen físico. Enfisema, por otra parte, es destrucción alveolar. Eso es el enfisema. Es destrucción del parénquima pulmonar, punto. Y esa es una definición patológica. Y entonces nosotros vamos a necesitar o una pieza patológica o un scan para diagnosticar enfisema. Una placa negra hiperaireada no se puede concluir que un paciente tenga enfisema, que es lo que los radiólogos nos enchivuelan muchas veces. Una placa bien negra porque está hiperaireado el paciente, que puede ser una crisis obstructiva por otro motivo, puede ser un paciente asmático, puede ser un paciente con bronquiectasia, puede ser, y vemos algunas veces que nuestros colegas radiólogos, con el respeto que merecen, ponen placa hiperaireada, pulmones alongados, corazón pequeño, corazón en gota, paciente, diagnóstico EPOC. Pero ni siquiera se puede decir diagnóstico de enfisema, mucho menos diagnóstico de EPOC. Entonces, nosotros estaríamos en la situación de que el enfisema, al igual que el bronquítico crónico, un paciente puede tener enfisema sin ser EPOC. Hay muchos pacientes con enfisema que los encontramos y los diagnosticamos con scan, porque es el modo de cómo se diagnostica, y los cambios espirométricos no son suficientes como para que nosotros diagnostiquemos. Ya no hay pilas. Qué galán. Bueno, el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica oficial, internacional, reconocido por todas las autoridades, va a estar basado en que el paciente sea un paciente disneico. Y el paciente disneico va a ir de menos a más. El puntero sí sirve, pero no sirve, se quedó trabado. Ah, bueno, gracias. Entonces, el diagnóstico, colegas, va a estar en la unión de 3 cosas. Lo primero es que el paciente sea sintomático.
si usted tiene una placa horrible con todo lo que quiera, si usted tiene un reporte de una espirometría obstruido extremo, pero el paciente no tiene síntomas, eso no es EPOC. El paciente definitivamente es sintomático y el síntoma indispensable es que el paciente sea disneico. El paciente puede tener tos o puede no tenerlo, y el paciente puede tener esputo o puede no tenerlo, pero el paciente es sintomático. Y además de eso tenemos factores de riesgo que nos explican el problema: tabaquismo, ocupación, contaminación ambiental. Me pasa la siguiente, por favor. Y con esta situación pasamos al paciente a una espirometría que es requerida para establecer el diagnóstico, y nosotros lo que vamos a encontrar es, esta es una curva espirométrica resumida. Una espirometría es bien sencilla si uno lo ve en función de lo que lo vamos a ocupar. Necesitamos, en la horizontal es el tiempo en segundos, en la vertical el volumen que el paciente expira. Aquí el paciente, después de una inspiración máxima, saca el aire lo más rápido y lo más largo posible. La cantidad total de aire que bota es la capacidad vital forzada, y la cantidad de aire que sacó en el primer segundo se llama volumen expiratorio forzado del primer segundo. Es lo único que necesitamos de la espirometría. El paciente sano, asumo todos ustedes, aunque hay alguno que otro fumador quizá, que todos vamos a tener una espirometría normal. El paciente sano, para el primer segundo, ha botado el 80% de la cantidad total de aire que bota. El 80%, eso es lo normal. Abajo de eso empezamos las anormalidades. El paciente, el requerimiento de obstrucción irreversible espirométrico es que el paciente en ese primer segundo no logre botar el 70% de la cantidad total de la capacidad vital. En la siguiente diapositiva nosotros vemos un cuadro obstructivo. Vean ustedes la comparación del normal, vean el obstructivo que va sacando el aire lentamente, y aquí el paciente en relación del primer segundo a la capacidad vital, él hizo 0.56. En la siguiente diapo nosotros vemos los requerimientos oficiales entonces de la espirometría. La espirometría debe ser hecha en un paciente fuera de las crisis. El paciente debe estar en su momento óptimo bien, y bien broncodilatado. Lo tenemos que super broncodilatar con salbutamol, bromuro de ipratropium o la combinación, a manera de obtener el mejor resultado posible. Y si el paciente no llega a 0.7, o sea que no botó el 70% en el primer segundo de lo que bota en la capacidad total, el paciente se queda con una condición confirmada de obstrucción de la vía aérea irreversible. Ojo, ojo, que la equivocación más común que vemos es que le hacemos espirometría a los pacientes muy cerca de las crisis. Obviamente, si un paciente tiene una bronquitis infecciosa y lo hacemos a los 15 días después de la bronquitis, va a estar obstruido y lo vamos a sobrediagnosticar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ese es el diagnóstico. ¿Y la placa qué función tiene? La radiografía de tórax solo sirve para excluir diagnósticos diferentes de disnea o de toses: escoliosis, fibrosis intersticial difusa, bronquiectasias. La placa no nos sirve de nada. Los pacientes con bronquitis crónica tienen una placa sucia, no nos tiene nada. El enfisema no lo vamos a hallar en las placas de tórax. La placa de tórax solo nos sirve para saber que el paciente no tiene otra cosa, pero sirve, lógico. Sin embargo, la tomografía axial computarizada nos va a confirmar la presencia de enfisema, de bronquiectasias, y cuando el paciente tiene enfisema de tipo buloso, pues nos sirve para evaluar las posibilidades quirúrgicas en los pacientes con extremo cuadro obstructivo. Vamos a pasar al tratamiento y vamos a leer algunas de las cosas puntuales importantes de tratamiento. Lo primero es cesar el agresor. Si usted tiene un paciente con sospecha y empiezan los cuadros obstructivos y tiene un taller de mecánica y vive encerrado en su garage encendiendo motores, pues es igual a que sea gran fumador, es igual. Hay que ir al agresor, tratar de evitar que el paciente se siga dañando. La farmacoterapia, hay cómo pues ayudar a que el paciente deje de fumar. En el país tenemos
nicotina inhalada a la nariz, que ayuda de mucho y es más eficaz, más funcional que ponerse los parches, porque eso nos da una dosis muy mantenida igualita, y el fumador no funciona así, el fumador funciona con picos de subir y bajar, que es lo que lo hace fumar. Entonces hay nicotina nasal como una ayuda para que deje de fumar en el caso de lo que sí sea, ¿verdad? La efectividad y la seguridad de los cigarritos electrónicos, que es un tema que más tarde van a abordar, es incierto. La verdad que la balanza es clarísima a que mejor no lo ocupemos. Los cigarrillos electrónicos tienen gliceraldehído, etilenglicol y otros químicos que definitivamente son dañinos. La terapia farmacológica puede reducir los síntomas EPOC, reducir la frecuencia y severidad de las exacerbaciones y mejorar el estado de salud general y la tolerancia al ejercicio. Es decir, la farmacoterapia es definitivamente muy útil desde el punto de vista clínico. Cada tratamiento farmacológico, cada régimen debe ser individualizado y va a depender de la severidad de los síntomas, como cuando ya pasemos a los medicamentos, del riesgo de las exacerbaciones, pero también de los posibles efectos secundarios, de las comorbilidades de los pacientes, de la disponibilidad de los medicamentos, ni modo, en el año social lo que haya casi, y de la respuesta del paciente a los medicamentos. También cuenta la preferencia y la habilidad que el paciente tenga para ocupar los dispositivos de administración, ya sean polvos secos o aerosoles. Y la técnica de inhalación debe de ser evaluada de forma regular. En una época que su servidor tuvo una consulta externa en el Hospital Rosales, a los 12, 15 pacientes que nos tocaba ver, hacía microsesiones con ellos, en lugar de uno por uno, nos ponía enfrente y revisábamos en cada consulta cómo ponerse el dispositivo. Porque el personal que nos ayuda en las instituciones, enfermería, etcétera, le dan el aparatito al cliente y le dicen, usted lo sacude y se lo pone y lo chupa y ya. Y eso es lo que le dice. Y cuando uno le dice al paciente que llega con el aparatito, póngaselo, lo quiero ver cómo se lo pone, usted ve de todas las marañas posibles y que uno no se puede imaginar. Hay gente que lo pone al revés, hay gente que no le quita el tapón, hay gente que lo chupa, lo apacha y se queda con él, ni respira, ni hace nada. De todo lo inimaginable, y la cantidad de gente que hace eso es la inmensa mayoría. Para que un medicamento sea eficaz, tiene que llegar al foco de acción, bronquios, tiene que bajar, tiene que ser bien inhalado y tiene que retenerse para que quede depositado. Y eso es causa de fracaso en una cantidad gigantesca de casos. Esto debe ser subrayado en rojo. La técnica inhalatoria debería ser parte del examen físico. Sáquela. ¿Cómo se pone el inhalador? Pues fíjese, doctor. No, hágalo, póngaselo, quiero verla. Y entonces lo ve, y entonces usted lo revisa, y los pacientes generalmente se llevan 3 o 4 veces unas explicaciones hasta terminar poniéndosela bien. Toma tiempo, dedicación, pero quizás de todo lo que hemos hablado, es lo más importante que los he mencionado. Otros aspectos importantes es que sabemos que las vacunas de la influenza y la vacuna del neumococo definitivamente disminuyen las infecciones respiratorias. La rehabilitación pulmonar, que también será abordada más tarde, definitivamente ayuda mejorando los síntomas, la calidad de vida, la participación física y emocional de las actividades cotidianas. Y en pacientes con hipoxemia severa, el oxígeno a largo plazo mejora la sobrevivencia. Ningún otro fármaco, porque el oxígeno es un fármaco, ningún otro fármaco mejora la sobrevivencia más que el oxígeno. Y finalmente, en los pacientes con EPOC estable y de saturación moderada, no hay que dar oxígeno. El paciente EPOC, que le vamos a permitir tener entre 88 y 92 de saturación, y eso es aceptablemente bueno, y no está indicado el oxígeno, porque esos pacientes no se van a beneficiar a largo plazo del oxígeno. Vemos la siguiente, por favor. Y para completar el grupo de los puntos especiales, que esto es ya quizás a nivel de especialización, pero es importante que ustedes los conozcan. Los pacientes retenedores de CO2, o sea, hipercapnia, que están en hipoventilación alveolar, además de hipoxia,
se pueden beneficiar de ventilación no invasiva a largo plazo. Eso disminuye la mortalidad y previene la rehospitalización. En pacientes con enfisema avanzado hay intervenciones broncoscópicas o quirúrgicas que también los puede beneficiar. Hay valvulitas unidireccionales que se pueden colocar a través del endoscopio, y hay otras cirugías extirpativas de bulas gigantes que también pueden ser útiles. Los enfoques paliativos son efectivos para controlar los síntomas, o pueden ser efectivos en controlar síntomas tan paliativos como para decir, póngale el ventilador enfrente al paciente cuando está disneico, ¿verdad? O hacer un poco de yoga o otros tipos de respiración, ese tipo de cosas. Vemos la siguiente, por favor. Y hoy vamos a pasar al aspecto, el mister controlador de tiempo, ¿cómo voy? ¿Qué se hizo Víctor? Me quedan 10 minutos. ¡Y! Llevamos como el 10% de exposición. Así es que pidieron almuerzo. ¿Trajeron almuerzo? No trajeron almuerzo. Bueno, vamos a revisar aquí el enfoque que tiene Gould de propuesta terapéutica. Lo primerito, colegas, es confirmar el diagnóstico espirométrico. Confirmar el diagnóstico espirométrico. Y luego evaluar el grado de obstrucción. Y eso se hace evaluando el porcentaje del FEV1, del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y así, dependiendo del grado de severidad de obstrucción, los pacientes quedan clasificados Gould 1 hasta 4, dependiendo del nivel de obstrucción que tenga manifestada por el EPOC. Vaya, el tratamiento en el paciente EPOC, desde el tipo hasta quizás como 2013 para acá, el tratamiento se daba de acuerdo a la obstrucción espirométrica. Mientras más obstruido estaba, más medicina se le daba de acuerdo a las lineamientos internacionales. Pero se ha encontrado que hay muchos pacientes que cuando usted ve la espirometría, usted se asusta, que dice este señor cómo anda caminando, con un FEV1 de 20% y bien tranquilitos, de esos viejitos pechitos de pueblo, como que sin nada. Y sin embargo usted ve otros gordotes, así, gordotes, y con subir 3 grados se están ahogando. Entonces, no es la espirometría lo que nos debe determinar cuál es el tipo de tratamiento. Lo que nos va a determinar el tipo de tratamiento son la evaluación de los síntomas y la historia de exacerbación. Ese es un acuerdo ahorita internacional. En base a eso, vamos a decidir qué les vamos a dar. El MRC es una tabla para evaluar el grado de disnea. Obviamente es una de las cosas que vamos a ocupar. Entonces, si hemos dicho que el tratamiento lo vamos a dar de acuerdo a los síntomas, el MRC es esta tabla. El MRC es el que se ocupa porque es el que tiene más correlación específica con la mortalidad de los pacientes EPOC. Agarrémoslo al revés. El paciente EPOC MRC4 es el que está cansado con hacer las cosas en su casa, con bañarse, con vestirse, con hacer cosas en la comida. Está cansado con las cosas de la casa. Grado 4. El grado 3 es el que a una cuadra, caminando a su velocidad normal, a una cuadra ya tiene que descansar. Grado 3. El grado 2 camina más de una cuadra, pero si va con su majadita de viejitos juntos, después de una cuadra, se tiene que quedar porque no alcanza a caminar igual que los otros, y él mismo a su propio paso, aunque ande solo, más de una cuadra se cansa. Ese es el grado 2. El grado 1, con caminar rápido o subir una pequeña subida hay disnea, y el grado 0 pues solo con ejercicio muy marcado. Esa es una tabla importantísima para medir disnea, y la medición de la disnea, yo les decía, es el síntoma absolutamente necesario. Otra forma de evaluar los síntomas del paciente POC es ocupar el CAT, que es el CAT, que es el test de evaluación de síntomas en el paciente POC. Acá abajo está la dirección electrónica, CAT-Test Online. Usted puede darle al paciente la dirección electrónica, el paciente
describe, porque solo es de ponerle calificación a cada uno de los síntomas y el paciente le puede llevar la calificación de síntomas de cómo está. Rápidamente, la tos, la flema, la presión torácica, el grado de disnea al subir una cuesta, la limitación de actividades en la casa, la confianza emocional del paciente al salir de la casa, cómo está el sueño, cómo está la energía. El paciente le va a poner nota. Por ejemplo, la tos, 0 si no tiene nada de tos. Y síntoma si no para de toser el cristiano todo el día y toda la noche. Entonces a cada uno le va a poner una nota. Si el paciente tiene abajo de 10, al sumar el total de todo lo que ya les mencioné, si el paciente tiene abajo de 10, se considera seguro un EPOC de bajos síntomas. Y para decisión terapéutica eso es suficiente. O sea, vamos a clasificarlos en pacientes de bajos síntomas y de síntomas significativos arriba de 10. El CAT, ahí está. Y son las dos formas oficiales para evaluar los síntomas del EPOC. El MRC, medición de disnea, y el CAT, que ya engloba tos, esputo, opresión torácica y otras cosas más. Entonces, los del GOLD nos proponen lo siguiente, que no deja de ser un poquito enchivoladito y hay que verlo despacio. En la barra de abajo vamos a poner 2 grupos de pacientes, grupo A, grupo B, y en la barra de arriba, grupo C, grupo D. El grupo A va a ser un paciente que tiene bajos síntomas, MRC de 1, menos de 10. Entonces, aquí ya nosotros tenemos que verlo en lo que es de abajo hacia arriba. A y C son los pacientes con el grupo de pocos síntomas, y B y D son pacientes con más síntomas, CAT de 10, MRC 2 o más. Eso es en cuanto a los síntomas. Y luego hablamos de que el otro parámetro para decidir el tratamiento es la historia de exacerbaciones. Si el paciente tiene máximo una exacerbación en el último año, partiendo de la fecha que usted lo está viendo, una exacerbación que no requirió hospital, se considera de bajo riesgo en cuanto a exacerbaciones. Y aquel paciente que ha tenido 2 o más exacerbaciones, o aunque sea solo una, pero de hospital, se considera de alto riesgo. Entonces así nosotros vamos a cruzar las informaciones para poner a los pacientes en los diferentes grupos. Del siguiente modo, por ejemplo, nosotros vemos a los pacientes del grupo A, que son pacientes de bajos síntomas y sin historial de exacerbaciones. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Y ahí están las fórmulas propuestas de tratamiento. Vamos a ver uno por uno, porque ver las 4... por favor, una para atrás. El grupo A es el paciente de bajos síntomas y al máximo una exacerbación en el último año. Ese paciente tiene que tener de tratamiento cualquier broncodilatador, cualquiera, bromuro de ipratropium, salbutamol, o la combinación de esos, nada más. O lo que es mejor, un broncodilatador de larga acción, ¿verdad? Están los LAMA, que son los antimuscarínicos o los anticolinérgicos, y están los LABAs, que son los beta-2 agonistas de larga acción, formoterol de 12 horas, y mejor aún de 24, indacaterol, que son de 24 horas, son el indacaterol, el bilanterol y el olodaterol. Todos esos los tenemos ya en el mercado. El punto es iniciarse con un broncodilatador y dependiendo cómo le vaya al paciente, así se va a seguir medicando. 2 veces al día, 3 veces al día, si es una coordinación, etcétera, según los síntomas. Este es el grupo más sencillo. La verdad que ese paciente lo vamos a ver una vez y él solo se va a seguir medicando. Pero ese no va a regresar. No tiene exacerbaciones, es pocos síntomas. Vemos el siguiente, por favor, en el grupo B. Es siempre el paciente el grupo de baja historia de exacerbaciones, pero ya es el paciente sintomático. Ese sí ya lo vamos a tener en el lomo. Lo vamos a tener consultando cada rato, que no se le termina de quitar el cansancio, que no se le termina de quitar la tos, que tiene flemas, y a veces le chilla el pecho en las noches. Entonces, aquí es definitivo el consejo a que comencemos con un broncodilatador de larga acción, sea beta 2
o sea anticolinérgico. Larga acción. Si el paciente persiste con síntomas cuando tenemos uno u otro, lo pasamos a la combinación. Y ya existen en el mercado las combinaciones que así se llaman, LABA-LAMA, beta-2 agonistas de larga acción y antimuscarínicos, anticolinérgicos de larga acción. Ya hay varios, el bilanterol mezclado con el umiclidinio es una, el olodaterol mezclado con el tiotropium es la otra, y finalmente tenemos indacaterol y glicopirronio, 3 combinaciones de LABA-LAMA ya en el mercado. Fíjense bien, es la primera entrada terapéutica, los broncodilatadores, no estamos ocupando esteroides inhalados, no estamos ante pacientes asmáticos. El grupo C tiene 2 exacerbaciones o más, o al menos una exacerbación con hospital y con pocos síntomas. Entonces aquí nos vamos a LAMA, démele un codacito ahí a la doctorcita que quizás tuvo turno anoche. Le vamos a dar LAMA, porque si vamos a comparar entre LABA o LAMA solos, en el paciente que ha tenido exacerbaciones, el LAMA, el anticolinérgico, tiotropium a la cabeza, el más importante, el umeclidinio es en la otra familia, el LAMA es superior a los pacientes con exacerbaciones. Si el paciente con exacerbaciones, que lo ponemos con LAMA y aún así tiene síntomas, lo pasamos a la combinación, lógico. Y si el paciente tiene historia de ser bronquítico infantil, si tiene familiares asmáticos, si también es sinusítico y tenemos una sospecha clínica importante o tuvo el diagnóstico clínico de asma, nos vamos a ir mejor a la combinación de LABA y CS, que es la clásica combinación de tratamiento en el paciente asmático. La siguiente, por favor. Y finalmente es el D. Este es el grupo más complejo, es el sintomático y con exacerbación. Este es el más difícil y el más problema. Ese paciente comenzamos con la combinación de broncodilatadores de larga acción desde el principio. Y si es insuficiente y tiene exacerbaciones, nos subimos a la triple terapia con esteroides inhalados, beta-2 de larga acción y anticolinérgicos de larga acción. Y ese va a ser nuestro tratamiento de base. No debe ser la triple terapia el tratamiento universal del EPOC. No lo debe ser, porque el esteroide inhalado trae como consecuencia efectos secundarios significativos. Dentro de ellos, el más mencionado, los pacientes van a tener más neumonías que los pacientes que no tengan esteroides inhalados. Activación de lesiones tuberculosas antiguas, osteoporosis. En fin, hay una cantidad de efectos secundarios de tomar en cuenta, que debe de ser bien escogido el paciente que hasta ahí suma. Esta es la propuesta central del grupo GOLD, pero uno de los autores que... siga por favor, terminemos con la siguiente. Ahí déjelo. Uno de los personajes importantes que trabaja en el GOLD es el profesor Miravillas, que nos lo pone más sencillo para no... ¿En qué cuadro está mi paciente? ¿Es A, B, C o D? Y quiero ver cuál es... El paciente POC, si agarramos esta primera mitad, que es poco sintomático, con pocas exacerbaciones, empezamos LABA o LAMA, sencillo. De preferencia LAMA si es exacerbador. Y si no es suficiente, le vamos a dar el LABA-LAMA. Así de fácil. Primero uno de los dos. Y si no es suficiente, le ponemos los dos juntos. Ese, señores, es el inicio del tratamiento de todo paciente con EPOC. Y por supuesto, usted revisa que la técnica inhalatoria sea adecuada, usted revisa que la señora ya no siga cocinando con leña, por Dios santo, porque ese es un dolor de cabeza. En fin, que no tenga agresores y que hay otras condiciones generales en que la paciente está llevando bien su manejo. Y si nosotros seguimos con problemas a pesar de la combinación, vamos a buscar separar grupos. No los vamos a pasar automáticamente a todos a la triple terapia. Los pacientes que tienen eosinófilos altos o que claramente han sido asmáticos, eso se les agregan esteroides inhalados. Si los pacientes tienen patrón bronquítico y tienen exacerbaciones de esputo blanco, se ponen peor, pero tiran flema blanca, esos tienen bronquitis crónica y uno le tiene que agregar mucolítico, acetilcisteína, o roflumilaz, que no lo tenemos en el país, pero el bronquítico crónico a LABA-LAMA le va a aumentar mucolítico, no le va a aumentar esteroides inhalados.
Y finalmente están aquellos que exacerban siempre con infecciones, que el esputo va a ser amarillo. Y cada infección, cada exacerbación es esputo amarillo. Esos pacientes, hagámosles un scan buscándole bronquiectasia y manejo de bronquiectasia, que tienen ciertas características diferenciales. Y a ellos le vamos a agregar, además de la balama, le vamos a agregar mucolíticos y le vamos a dar acitromicina 3 veces por semana como profiláctico al fenómeno infeccioso recurrente. Este es otro esquema práctico, sencillo, ¿verdad?, de cómo organizar más adecuadamente el tratamiento para el paciente POC. Ahí está, de nuevo la referencia central, donde van a encontrar la mayor parte, pero si no igual, de nuevo aquí abajo, a donde nos puedan escribir para mandarles una copia de la presentación. Muchísimas gracias, muy amables.